ayuden, para preguntarle al artista lo que se nos ocurra. A mí me encantan estos espacios porque en realidad para quien está actuando es como un sueño, decir, te está contando lo que le pasó, o sea, esta vuelta uno es como que no la tiene, o sea, o la tenés después por algún comentario, alguna cosa. Sí, que vino es como que conocido, uno está... Y te manda un mensajito, tal cual, Claro, tal cual. es como un espacio. Siempre que hubo de estos espacios, aparte para mí es como que me resignificó muy fuertemente cosas de la obra o cosas que yo no las veía de ese modo, pero hasta desde cuestiones mecánicas, ¿no? Yo siempre digo, me pasó una vez que me preguntaron por el mecanismo de los ojos, cómo era el mecanismo de que cierra los ojos. Y no cierra los ojos, nunca en ningún momento. Y bueno, vio eso, las luces, algo pasó en ese momento que vio... Cambio de gesto, yo vi como que cambiaba los gestos Sí, tampoco, sí, como sí. pues estaba Claro. triste, contenta, al final era otra Que cosa. se hinche la cara, esas cosas, sí, y no. Entonces, digamos, desde lo más técnico hasta lo que te puede pasar por dentro, es decir, sí, yo no me creo ni para nada que ahí estoy sola. O sea, como que yo largo una cosa y cada uno completa. ¿Y vos qué te propusiste cuando empezaste a tallar la goma espuma? Yo me propuse, sí. Esta es la segunda, justo le estaba comentando que la tuve que volver a hacer a Beatriz. En la pandemia aproveché para tallarla de nuevo, porque ya estaba no podía más, ¿Era lo que buscabas o era lo que te Yo buscaba salió? como reírme de mi madre, de mi abuela, buscaba las revistas, unas revistas que encontré de mi mamá. Era una época ella. Claro, las revistas Femirama, unas revistas que había en mi casa de cómo era una mujer, el peinado que tenía que tener, todo para hacer un panqueque, no sé, una cosa así. Todo para ir a poner la mesa. Me empecé riéndome de eso y después terminé. Claro, empieza pasando. Me atravesó por un montón de lugares, ¿no? Después, atrás de eso, me movilizó otras cosas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos la obra? Nos empezamos riendo de ella y después terminas así como amándola y llorando. Esta es, sí, es eso. Sí, eso es muy viola, todas las emociones que uno va transitando, ¿no? Y que esas emociones le puedas poner movimiento. Qué bueno. Sí. Y lo que nosotros con Sergio, que es el director también, lo que siempre, mientras que lo íbamos haciendo, siempre tuvimos esta cosa como de no resolverlo, como que hay cosas que mientras que estaba surgían y bueno, no lo vamos a resolver, o sea, si es la hija de, quién era la madre, qué pasó, por qué tal cosa, por qué tal, como todas esas cosas que se van abriendo, no las vamos a resolver, es como que se plantean y quedan. Claro, y por ahí, sí, aparte ella misma, el personaje, tampoco tiene respuestas de todo, ¿no? De lo que ella misma se va planteando. No, porque sí, no, es como que uno no puede ya saber todo no lo puede saber del personaje. Sí, como la vida, ¿no? Sí. Así, bueno, hay gente que se muere y nunca le hiciste esa pregunta, nunca supiste qué de lo que te quedó sin responder era de una forma o de otra. Sí, que interpreta. A mí me gustó una vez que Sergio dijo que esta obra él la sentía como la respuesta que él tenía también de por qué su madre lloraba en el baño, ponele, como una cosa así. ¿Por qué? O sea, vos niño, está tu madre llorando en el baño y decís, ¿qué le pasa? Y uno puede inventarse cualquier historia, ¿no? De niño, de grande, no, adulto. ¿Cómo fue crear, por qué, de dónde partieron para crear este espectáculo? ¿Cuál fue la búsqueda al principio porque tiene un montón de años la obra? Sí, ¿no? En principio fue como lo que te decía, ese personaje, Beatriz, que yo tenía ese personaje y quise hacer
Después encontré un cuento de Paul Divir, como que buscaba todas cosas que veía de mi mamá que decía y después, bueno, fue como ahí donde yo empecé. Después me salió un dramón terrible, pero claro, empecé como a buscar ese personaje para hacer un número, una varieté, un número. ¿Ya habías trabajado con títeres? Sí, ya había trabajado con títeres, pero no para adultos. Y bueno, y después justo lo vi a Sergio Mercurio, que tiene espectáculos de títeres para adultos, y cuando vi su trabajo dije, eso ahí le pedí si me podía dirigir y me dijo que no. Realmente me dijo que no. Y después, bueno, después sucedió, pero en principio no. Y bueno, y ahí empezó, que no nos dimos cuenta y estábamos haciendo una obra. Pero no tenía yo esa idea de que iba a ser una obra. Surgió así. Y por ejemplo, los personajes que van apareciendo, o sea, está bien, que entiendo que como que empezaste con una cosa mucho más simple y después, o sea, esos personajes que van apareciendo, para mí lo extraordinario es que el mismo muñeco haga todos los personajes y vos ves, o sea, a Alberto, o sea, el gesto, es como que para mí lo loco es que el mismo muñeco encarne esos personajes y uno los, no sé, yo los veía, la nenita, no sé, eran como si fueran otros intereses, digamos. Y eso también es como una cosa de que Sergio me decía, bueno, a ver, hagamos hoy, no sé, vamos a ver qué pasa con las hijas. Entonces surgía algo ahí, surgía eso, surgía con el marido en el negocio, iba surgiendo de cosas que íbamos improvisando, o a veces me traía algún texto puntual, alguna cosa puntual, y se iba improvisando desde ahí. Y después ya fue como una decisión, que no haya otra cosa, que no haya un Alberto, que no haya una hija, que no haya un negocio, que no haya nada, solo un plumero, no sé, como que no haya nada. Después fue una decisión de la dirección. Es muy sutil la expresión y el movimiento corporal tuyo y el que le das a ella. Es muy sutil y muy que te llega mucho, la vas amando de a poco con todas sus... A mí me pasó eso. Es muy real, sí. A mí me pareció súper, hay algo que no tengo muy claro en la cabeza, ¿no? Lo voy a decir como me salga. Tiene como características de lo que es un espectáculo unipersonal hecho por una actriz, ¿no? Que es muy común ver una actriz o un actor, ¿no? Pero digo, que hace los distintos personajes con su propio cuerpo. Pero resulta que cuando uno piensa en el títere es el personaje. Entonces, bueno, si va a ser una sola titiritera, entonces va a sacar distintos títeres. Y no, es como que el títere es la actriz del unipersonal. Eso me pasa, ¿no? Como que hay algo de, como dos capas de esto, porque atrás estás vos de este títere, ¿no? Como que me quedo así como regulando con eso. Y lo que dice Clau, el títere interpreta distintos personajes, es como que estamos acostumbrados a ver un actor, una actriz haciendo eso, no un títere. El títere va cambiando en todo caso. Decís, mira, la actriz agarra un títere y hace todo ese títere que viene y interpreta, pero después agarra el otro y hace el otro, el que viene interpreta el otro, pero no el mismo títere haciendo todo, ¿no? Como que me parece novedoso y a la vez me pregunto si esto es algo consciente, si fue buscando algo que se toma esta decisión. Es lo que te decía recién, como iban surgiendo improvisaciones así, después como que se decidió eso, como que se vio que no era necesario, que bastaba, y como que tratar de ir a fondo en eso, en una apuesta despojada, y que también está muy puesta a lo mejor, digo yo ahora, ¿no? en las voces. Yo te quería preguntar, primero felicitarte por el laburo, porque esto que estás diciendo, o sea que con tan poquito hacernos ver
tantas situaciones, tantos personajes distintos, pienso yo por tu habilidad como actriz, en el sentido de la voz y los movimientos tan sutiles que lográs con muy poquito cambiar completamente como que estás viendo, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahí es una enorme destreza técnica y una manera de comunicar que me parece excelente, así que eso felicitarte y agradecer. Gracias. Pero mi pregunta era, ¿qué ventajas, digamos así, escénicas te da el títere? O sea, lo que decía Paula, ¿por qué no es un unipersonal donde estás vos como actriz haciendo los personajes? ¿Qué agrega o qué saca o qué posibilita el objeto títere? ¿Entendés? Gracias por traducir lo que quería decir. Porque yo digo, por un lado pone limitaciones, ¿no? Esto que decías, bueno, no puede hacer gestos, no puede cerrar los ojos, son como limitaciones que pone el objeto. Pero por otro lado, y ahí ya va una pregunta también concreta, hay un momento al principio que está parada así y de repente es como que vuela o nada, o no sé qué le pasa con las piernas y queda así dando vuelta en el aire. Por ejemplo, no es una cosa que puede hacer títere que vos no lo podrías hacer como actriz. Claro, sí, y a mí, o sea, porque hay algo como que los títeres pueden hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Que nosotros no podemos hacer. Pero a mí me pasó como que me encontré con eso y me encontré con los títeres y es como que es algo que no dije, voy a hacer Claro, esto porque para va a tal ser, cosa. lo voy a Funcionó. hacer volar. No, fue, no sé, me surgió así. Y las improvisaciones o los ensayos que tenías, ¿eras directamente la idea con el títere? Sí lo hacíamos Directo. ahí a la cancha, siempre nada de idea, digamos, lo hacíamos en el momento. Con el títere, no vos actriz. No, con el títere, sí, con el títere. Es un espectáculo del Teatro San Martín, seguro. Nunca tuve ahí. ¿Tenés otras obras? Después de esta obra estrenamos otra que es El Camino de Eva, que en esa obra el personaje es así como Beatriz, pero es una coplera, es una mujer del norte, de Jujuy, y ahí yo estoy más como actriz, hay escenas en las que estoy yo sola, yo soy la de Buenos Aires, y Rosario es la del interior, y ahí se da un encuentro entre las dos, que estamos yendo a una peregrinación y nos perdemos y bueno, ahí hay todo. Es otra obra que puedo venir cuando quieran, la traigo. Esa es más después, o sea, acá está Beatriz todo el tiempo, en la otra es como que estoy más blanca, que es el personaje que hago yo, y Rosario, que es la coplera. Ahí es más... A mí lo que me pasó cuando estaba con Beatriz y estaba hablando con sus hijos, estaban todos en escena. Sí. Estaban todos en escena, todos. A mí yo por lo menos lo viví así, cantando esa parte que cantaba y después vos estabas hablando. Eso fue mágico. ¿Cómo haces para el control de las voces y el manejo de las voces cuando están aquí? Y eso fue como que tengo una imagen en mi cabeza de dónde está la que está cantando, de dónde está esta, o sea, es como, yo estoy mirando una peli mientras que pasa eso, es como que trato de estar ahí concentrada en Claro, mucha concentración. Y son muy distintos los personajes. esas voces. Pero bueno, es desdoblarse, sí. Pero esas son cosas que surgieron después, puntualmente, al haber elegido trabajar así, fue como, bueno, vamos a darle más a eso, la voz de esta, la voz de la otra, y entrenar eso. Fueron como decisiones después para profundizar en esto. Y darle ritmo también, porque si no es un... Sí, Claro. si no es como, sí. ¿Y el tiempo que te llevó ese proceso, más o menos? ¿Tienes una idea? Y más o menos habrán sido 2 años el proceso. Porque primero fue hacer el títere, porque yo tenía una más chiquitita, y bueno, y fue esto de hacerla más grande, después que apareció un vestido que hizo que sea más grande, yo en principio le prestaba un brazo. ¿En las manos las tallaste vos también? Sí. Ah, no, impresionante. Sí, yo le prestaba un brazo antes de trabajar con Sergio, Claro, y
Y después cuando apareció ese vestido y todo no tenía sentido y dije, bueno, voy a tallarle los 2 brazos. Que se Y arregle. ahí fue empezar a descubrir ese bicho, o sea, como fue improvisar mucho también desde las cuestiones físicas que aparecían, como por ejemplo lo del final, cuando está en un pozo, o sea, como que se hunde ahí. Eso fue encontrado desde de estar buscando qué posibilidades tenía. Claro, yo pensaba como en las posibilidades del títere en sí también, ¿no? Claro, Ese ¿qué vestido podía hacer? laxo te da la posibilidad esa de fruncirla y de Sí. estirarla y de que huele. Y después ese fue el final, pero fue como una búsqueda de, bueno, a ver qué puedo hacer abajo, qué puedo hacer en el medio, qué puedo hacer por arriba, qué puedo hacer, y ese fue como muy fuerte. ¿Dónde descansa el títere? Porque si me dices en un bolso me pone mal. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En Tengo algo? una camita con Terminó la función, no, no. Es muy fuerte. No es muy fuerte. a los gatos, una cosa así. ¿Tu emoción por dónde va con el títere? Ya que empezaste hace tanto tiempo, ¿te sigue pasando lo mismo emocionalmente a vos cada vez que la haces a la obra? ¿O te ha modificado, la ves distinta, la amas más, la incorporaste más? Y yo, mira, la obra es como que ya le tengo un cariño. Perfecto, sí. Aparte me pasa mucho que cuando pienso en todos los lugares donde me está pasando eso, es como que, aparte de los personajes y las cosas que en el proceso a mí me movieron, ahora es como que ya acumulo como las miradas de tantos años de tanta gente y como ese cariño que te va quedando. Entonces es como que decís, uy, estuve acá, estuve allá. Porque momentos digo, ¿por qué no me quedé en mi casa? ¿Qué hago acá? No, gracias. ¿Por qué no gracias. tengo que... ¿Por qué voy a hacer esto ahora? Ya está, viste, como que te agarra una cosita antes. Y ahí es como que digo, uy, pero estuve acá, estuve allá, como acumulativo de cariño, digamos, de decir, y bueno. Sí, que además es un gran regalo, ¿no? Porque todos nosotros, por lo menos, voy a hablar por mí, uno va pasando por su propia historia a través de la historia de esta mujer, por su propia mamá, abuela, etcétera, ¿no? Como de repente nos permite tu historia, tu tránsito, lo que vos llegaste a armar, nos permite a nosotros trabajar eso o pasar por eso, por esa emoción, por esa risa, por todo lo que vivimos hace un rato, ¿no? Que también está bueno, que explica por qué estás acá hoy, por qué vas por los lugares, ¿no? Sí. Las chicas del barrio con esa forma de hablar que al menos a mí me representa y más de un pueblo que creo que eso es un lenguaje del pueblo. Sí, chisme, una cosa. Una cosa que quería decir es que hay algo en la forma, ¿no? En la poética que elige el artista para montar su espectáculo, en el estilo, por ponerlo, que a veces hace link con lo que uno está hablando, ¿no? Y yo pienso, desde hace un rato vengo pensando, digo, esto de que la muñeca sea un objeto inanimado en sí mismo y que cobre tanta vida, ¿no? Hay algo de lo que está estático que se vuelve profundo, muy lleno de cosas, y que yo hago link con lo que dijiste al principio, ¿no? Esto de que yo me quería reír, de jajaja, y de repente me encontré con un montón de otras cosas que no esperaba por ahí. Y hago ahí, ¿no? Como una cosa de... Uno espera que el muñeco sea muñeco. Claro. Y sin embargo, cuando saliste a saludar, era como, no, que salude Beatriz. No, vos no entendés a eso. De hecho, salís y después salís con Beatriz y decís que yo no hice nada. Porque uno como que siente que la que hizo el trabajo fue la muñeca. Y hablar cuando estabas atrás, que no tenías la máscara y la agarraste del hombro y dije, wow. Claro, cuando tomás esa distancia. Bueno, no, eso es fue muy terrible. impresionante. Eso fue Porque terrible. vos decís, no sé si estaba bien. Era verdad, yo creí que no, pero estaba dudando, pero ahora. Es más, uno siente como que se está Sola. No, Sí, 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 está totalmente, impecable. totalmente, sí. magnífico. En cuanto- Che, sí.
En cuanto a las interpretaciones de cada uno, como yo le comentaba a él recién, cuando dijiste, yo no sabía que hace 15 años que estás con la obra, cuando dijiste de no la vi más, del guión, yo dije, que fue pandemia, no la vi más en pandemia, ¿viste? Mirá, como que no sé, digo, sí. esto pasó en pandemia, la historia, por eso después de la Sí, como que Claro, no sé. porque hay algo de eso que pasa. No, la obra se estrenó en noviembre del 2008 y en el 2009 yo la presenté en la regional de teatro, pero como que yo dije, lo voy a presentar a ver qué pasa, como de que lo vea la gente del teatro, porque sentía que era algo, o sea, es muy teatral. Y bueno, en ese momento me fui a anotar, me anotaron en infantil, en títere, o sea, había como muchas categorías y me anoté en todas porque no sabían bien en qué iba, dónde, claro. Y bueno, y la obra ganó la fiesta provincial en el 2009. Y entonces eso para mí fue como El impulso. tremendo, porque al 2010 pude estar en la fiesta nacional y a partir de ahí como que pude recorrer un montón de lugares y bueno, y nunca paró Beatriz, o sea, me lleva. Otra cosa que me parece es que, digamos, cómo se trata el personaje, ¿no? Viste que vos decías, me quería reír de mi mamá, pero hay como mucho respeto, o sea, no veo, desde el punto de vista moral de esta mujer, no tiene ninguna pifiada. Bueno, sufrió un montón de cosas, hizo lo que pudo, tiene sus características así personales, pero yo no veo, por lo menos no percibo, nada malo en Beatriz, ¿no? Y Claro. eso me parece como una, no sé, una mirada del autor, como de cariño y de respeto, ¿no? Porque uno podría pensar en su madre o su padre, está bien, todo bien, pero también si era una hija de puta, qué sé yo, Claro. ¿dónde hizo lo malo, ¿no? Y no se ve en la obra, ¿no? Es como también algo muy tierno, muy irrespetuoso, qué sé yo, que creo que también hace que nos sintamos bien, ¿no? Como espectadores. No, eso analizando desde el punto de vista de obra, ¿no? Cómo se presenta un personaje, pienso que acá hay una mirada muy respetuosa, muy cariñosa y Sí, que no critica al personaje desde un lugar. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y tampoco hay como un humor de lugares muy comunes. O sea, si bien el personaje es un personaje que todos identificamos en algo, qué sé yo, o sea, me apareció de pronto una señora muy viejita que tenía una lencería a una cuadra de casa. Y yo era la nena que iba ahí porque la señora venía a la peluquería de mi mamá y decía, vos venís que yo te voy a regalar un cofrecito. Y entonces yo iba y me hacía mirar y decía, no sé, son todos tan lindos, no sé qué. Bueno, entonces venía otro día, iba a elegir un cofrecito hasta que un día me regaló un cofrecito que tenía los dientes guardados yo. No tengo todavía. Pero me apareció esa mujer que no sé en qué lugar me quedó. ¿Pero tu hija le compraba algo alguna vez a la señora? La peinaba la señora, ¿vieron esos peinados bien de peluca, así de, no sé, capaz que eran pelucas también, porque era época de peinar de rulero, sí. ¿Y tu madre partió antes de estrenar la obra, todo eso? Mi madre partió, antes de la obra, partió. Yo el personaje lo empecé y con mi madre estaba viva. Y para cuando estrené la obra, mi mamá ya había partido. Qué fuerte. Muy fuerte. Fuertísimo, los primeros. Porque fue, sí, me acompañó en ese proceso, el proceso de la obra también, ¿no? Sí, me acompañó. Lo pudiste hacer con entereza las primeras funciones igual, a pesar de... Sí, creo que venía trabajando mucho. Mi madre tuvo una enfermedad así larga, entonces como que venía haciendo un trabajo hasta terapéutico de acompañar su partida. Y sí, a veces lo pienso, dije, me pongo a pensar y digo, ¿cómo pude hacerlo? Pero ya era como algo que se estaba trabajando, como... Sí, ya estaba, fue así. Y esto te debe haber ayudado también a tramitar esa situación. Y sí, claro, fue como... Porque también pasa esto, ¿no? Como que cuando van pasando cosas uno es tan verdadero, digamos, en el sentido de las cosas que va contando desde un lugar que sin prejuicios,
es uno, lo que le pasa a uno es lo que nos pasa a todos. O sea, no es que no, a mí no me pasa, a mí no, como que a todos nos pasa. Cuanto más cerca estás, más... Funciona. sí, Te pareces a los... sí. Sin pretensiones. En parte capaz que la incorporás en la obra del personaje. ¿Cómo? En parte capaz que la estás incorporando a tu madre en la obra y en el personaje. En algún Claro, pasaje. sí, y en realidad, por ejemplo, mi madre no era como es como Beatriz, ni siquiera, o sea, tenía esas revistas que no las compraba nomás, o sea, era otro tipo de madre, no era así, pero sí había otros personajes en mi infancia que son más como como Beatriz. Beatriz es bien distinta a mi madre en cuanto a lo físico, las cosas. Sí hay comentarios de una de mi madre, mi tía, en la peluca de mi abuela. No sé, como que hay de todo. Es un collage, maestras, negocios del barrio. Lau, ¿y tu formación cuál es? Yo soy maestra, hacía teatro. Después empecé a hacer títeres en la Escuela de Titiriteros de Avellaneda. Y ahí empecé a hacer títeres y dejé la docencia y me dediqué solo a los títeres. Y bueno, y después ya cuando estrené Beatriz y después vino El Camino de Eva, me dediqué solo a los títeres. Y ahora después de la pandemia volví a la escuela, pero con adultos. Y lo estoy disfrutando también de compartir los dos trabajos. Y trabajo en terciario en teatro de objetos, doy la materia títeres y objetos. En un profesorado de... En dos profesorados de teatro de allá de Adrogué y bueno, en el CPA. En la escuela 1 a la noche hay un profesorado de teatro. Y ahí estoy. ¿La escuela de títeres de Avellaneda es municipal? La escuela de títeres de Avellaneda es municipal. Cuando yo la hice en el 2000-2001 era una escuela taller, que era solo títeres, y después se convirtió en una escuela de teatro, tomó la escuela de títeres y es como una especialidad. Teatro, títeres, y bueno, es otra escuela. Pero vos estás en Temperley, ¿no? Sí. Ah, porque dijiste Avellaneda, Adrogué, digo, para que yo te tenía de Temperley. Sí. Sí, estás ahí como... Pero vas y venís. sí, andamos por todos lados, ¿no? Claro. Una cosa más que quiero valorar de la obra es la iluminación. Sí. O sea, lo que produce esta luz de acá con esa sombra es muy interesante. Y después creo que, me quedé pensando esto que decía que alguien vio que cerraba los ojos. Le cambia mucho el gesto cuando levanta la cabeza. Claro, cómo le da la luz. Hay un momento que parece como arrugarse, porque se le ve como unas texturas que no se ven en otras posiciones. Ahí que yo estaba arriba, por ahí también lo veía distinto, pero me parece que la luz es un montón, también por el despojo del espacio. Sí. Está muy buena la iluminación como está planteada. Qué valor no agregarle ningún detalle al títere y pasar generaciones. Que no le agregaste una pañoleta, no le agregaste nada para ser mayor o ser menor o más joven. Sí, el laburo. Sí, Actoral. claro. No, bueno, es que la voz, el movimiento. Las tiene voces, mucho sí, que ver. los decires, ¿no? Sí. Sí, lo Bueno, raro es que, o sea, si es solo el decir, pero uno le ve cambiado el Claro, todo, pero aparte de la forma de hablar, no solamente el timbre de voz. Aparte la voz salía de títere, obviamente, Sí. tenía sus tubos, ¿no? Una vez me dijeron Tiene un que era parlantito, como una ¿no? máscara, que habían pensado que era como una máscara, el títere. Ah, Que había alguien adentro. Claro, como que yo me ponía como una máscara. Es que da una Pero sensación es a muy veces que hay alguien ahí detrás. No detrás, sino dentro, digamos. Sí, la vida que tiene. Sí, fantástico. es fantástico. A
además la problemática, cuántas problemáticas pusiste en ese ratito, la adopción, el niño en la basura, la cobertura que está hablando, el marido golpeador, muchos temas. La naturalización de lo que decía ella, que solo la agarraba de los pelos, pero que nunca le había pegado. La mirada de los varones con el marrón. Excelente. Muy bueno. Era tipo antiguo que te iba a comprar un calzoncillo, un No marrón. se sabía. No, era medio... Calcetines. Y se reofendía la tipa que no quería hablar. ¿Viste? Ya sabía lo que quería. Era así, antes, en la misma tienda, en la lencería, ibas a comprabas todo en el mismo lugar. Capaz era... Pero no quería ¿cómo se llama? comprar. Y la gama de Era las fácil. mujeres. Claro, Claro, chocolate al menos. la decisión. Y yo también me imaginaba al tipo entrando a una lencería y como pidiendo algo rápido también. Claro, Capaz. que no O se sea, como delatara. que- no, también, o sea, como que me imaginaba también en ese barrio, me lo imaginaba un tipo grande, con un amante que va a comprarle una lencería y como que tampoco quiere que ande sacando, no sé, bombachas de tamaño. Con la comisaría al lado. Entonces con marrón, o sea, le gustaba el marrón y iba y compraba marrón y chao. Y listo. Ah, vos imaginaste eso. Yo me imaginaba que compraba algo para él. Claro, no. Un par de medias, Sí, marrón. sí. Nada demasiado. Sí. Pensado. No, pensaba, sí, como si ella, si sería como lo pensaba ella, o si el tipo le pasaba otra cosa. O si no, que le dijeron, andá a Parece buscar que- una Claro, que también. sea marrón. Que envidia el Marrón. egoísmo, no, eso Vos sabés no lo que es pensaba. marrón, no sé qué es un marrón. Es muy buena esa. Que envidia el egoísmo masculino. La verdad que tenés razón. ¿Cómo fue hacerla en otro idioma? Eso quiero preguntar. ¡Ay, Ah, eso! eso fue un poco también como que ahí el texto quedó totalmente sellado, digamos, la obra quedó sellada, porque al traducir, o sea, yo no hablaba en portugués, yo no hablaba ni hablo, o sea, como que yo terminaba la obra y no les entendía mucho de todo lo que me decían. ¿Y cómo hiciste para qué te la tuviste que traducir? Y Claro, aprenderte una la nueva? profesora le hizo la traducción y la iba estudiando por La novela. fonética, miraba novelas que me recomendaron. Y después resultó que la profesora que me ayudó era muy como carioca, la manera en que me hacía hablar y quedaba bien para el personaje. Entonces eso fue como gracioso, algo que yo ni sabía. Claro, que para San Pablo era como, jaja, se reían de mi carioca. El acento. Como si hubiera El acento traducido le quedaba justo. Pero bueno, eso fue como, claro, ahí era también esta cosa es muy del texto la obra, como que me estaban invitando, tenía que hacer el intento. Y bueno, salió. Algunos pensaron que era portuguesa, no entendieron nada. Pero Porque hablabas en otro salió. idioma, que era portugués. Qué raro. Claro. No, pero fue muy fuerte. Sobre todo la parte de esto de que cuando dice Beatriz que hay mujeres que su marido le pega, que la de la vuelta le pegó, como habla, bueno, como que en portugués era decir apaña tu marido. Apaña era pegar. Apaña tu marido. Yo dije, ¿cómo apaña? O sea, apañar era como algo... Lo contrario de... Entonces es como que eso fue también como... como fuerte, ¿no? Como entender en cuestiones ahí de las palabras. Sí. Y la edición del librillo, el librito que hicieron con el texto de la obra. Y eso fue como un impulso de que había en el CPTI, había unos subsidios había una ayuda para
para imprimir. Ah, ahí está el librito. Tenemos El- muy ese, sí, atentos. sí. Para Sí, imprimir. sí. Y bueno, aprovechamos ese momento que fue otra tirada, que era de otro color, todo negro. Bueno, hicimos unos pares de libritos, con lo que no. Fue como un impulso para decir, y bueno, vamos a publicar el texto y fotos, y bueno, y ahí salió el librito. Y del Camino de Eva también está el librito. Así que bueno. Está muy bueno porque el texto es buenísimo para trabajarlo, por ejemplo, en escuelas. Súper interesante, por la temática que toca. Me parece que está bueno. Sí. ¿Y cuándo tenés pensado volver con la otra obra? Acá cuando Eso ahora que la el Camino de Eva. Esta lista de la gente que reservó hoy la tengo toda aquí. Sin duda. No, cuando quieran, cuando Sí, quieran. sí, hay que. La completa. Es que cuando hablamos con Laura, vos ofreciste las dos obras, pero nosotros habíamos visto Beatriz en el encuentro de teatro pasado, que estuvo hace unos meses. Y la verdad es que fue, bueno, nada más que decir, que ustedes la acaban de ver, y uno a veces lamenta, ¿no?, que las funciones son 30 y pico, Claro. 40 personas, y tanta gente que se queda sin ver los espectáculos. Y dijimos, traigamos de nuevo a Beatriz, para que la vea la gente de las Flores, que la vea más gente. Porque realmente nos había encantado. Y yo creo que las van a tener que volver a hacer esta obra para aquellas personas no. Bueno, una de las cosas que por ahí a veces pedimos a los espectadores que quieran, por supuesto, es que comenten en las redes, porque las redes hoy en día son el lugar donde ocurre prácticamente todo lo relacionado con la comunicación, ¿no? Y el boca en boca es lo que más nos sirve a los artistas para que el público llegue a la sala. Realmente, es la manera que más sirve. Y también a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que yo vine sin expectativas, no me hice una. Y la verdad que me voy tan plena, tan llena, tan agradecida porque me encantó. Bueno, a esta jardinera hemos hecho títere un montón. Claro. Y que me gusta eso de que me sorprenda la obra para bien, para bienestar. Me gustó mucho, ¿sí? No tener la expectativa y que me haya decepcionado, desilusionado, ¿no? Al contrario, el pulgar para arriba. Bueno, gente, muchísimas gracias.